Quiero que todos se unan en la alabanza y la adoración a Dios en esta mañana. Venimos ante ti, Señor. ¿Para qué? Para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella me deleitaré, en tu verdad caminaré.
sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella me en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. En ella me deleitaré. En ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. ¿Alguien que quiera alabar a Dios en esta mañana? Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más ancha que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida, mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más ancha que el ancho mar, más ancha que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia
misericordia es. Padre, reconocemos cada día tu misericordia. Hoy son nuevas cada mañana, Dios. Gracias por poder tener la oportunidad de estar contigo. Gracias por poder contar con tu amor, porque día a día nos tiendes tu mano, tú extiendes tu mano hacia nosotros, a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que te fallamos, que somos infieles, Señor, a pesar de que a veces no dejamos todo lo que tú nos dices que dejemos, Señor. Gracias porque tu misericordia nos levanta cada mañana y nos da una nueva oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados, para pedir perdón por el mal camino que a veces agarramos. Padre, te pedimos que sigas teniendo misericordia de nuestras vidas. No nos has dejado solos. Por eso acudimos a ti, Señor. Gracias, Padre, por poder contar con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. El Señor ha prometido ayudarnos. El Señor ha prometido no dejarnos. Si tan solo confiamos en sus promesas, todo lo que nos falta Él suplirá. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falta, Él suplirá. El Señor ha prometido ayudarnos. Gracias, Señor. El Señor ha prometido no dejarnos. Si tan solo confiamos en sus promesas, todo lo que nos falta Él suplirá. Díselo. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falta, Él suplirá. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falta, Él suplirá. Todo lo que nos falta, Él suplirá.
Padre, es necesario que nosotros nos pongamos en sintonía contigo día a día. En esta mañana queremos hacer las cosas a tu manera. Reconocemos que por un tiempo hemos hecho las cosas como hemos querido, Dios, como nos ha dado la gana. Pero hoy queremos hacer con esta oración cantada un compromiso delante de ti. Queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Que nosotros podamos caminar, que nosotros podamos pensar, que nosotros podamos hablar, actuar como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy. Me rindo. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Clamamos a ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, Señor. No más nuestros caprichos, Señor, que nos han llevado por tan malos caminos, Señor Jesús. Rogamos, Señor, tu voluntad. Familia, Señor, en nuestros amigos, Señor, en nuestra iglesia, Padre Santo, en nuestro colegio. Pedimos tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Rey Celestial. Porque tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Rey Celestial. Gracias, Señor, por tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Padre. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo, en esta mañana, porque tú y solo tú eres Dios. Tú hiciste el cielo, el mar y todo lo que en ellos hay. Y nosotros somos creación tuya, Señor. Estamos aquí para adorarte,
para bendecirte, para rendirte culto, para decirte, Señor, que te amamos porque tú nos has amado primero. Y te damos gracias, Señor, de que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, no nos abandonaras a nuestra suerte, sino que tuviste misericordia de nosotros, enviando a tu propio Hijo a morir en nuestro lugar, pagar nuestras culpas, para darnos así a nosotros la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Y te lo agradecemos de todo corazón. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, que recibas estos cánticos como una muestra de nuestra gratitud, de nuestra confianza plena en ti, Señor. Estamos aquí, oh Dios, para darte a ti la gloria. Sigue tú con nosotros, que tu presencia, Señor, inunde nuestras vidas, que salgamos de aquí transformados por haber estado en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta mañana de estar aquí en la presencia del Señor? Amén. Qué bueno. La luz. Con permiso. Vamos a pasar a recoger la ofrenda y le voy a pedir a los sugieres, por favor, que pasen por aquí. La ofrenda es parte de nuestra devoción a Dios. No le damos a Dios para que Él nos dé, sino que le damos porque ya Él nos dio. Le damos por gratitud, ¿verdad? No para que nos dé más, sino le damos por gratitud, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido de parte de Él? Gloria a Dios. Uno de los hermanos nos va a dirigir en oración, no sé quién, una de las hermanas. Queremos dar gracias, Padre, la oportunidad que nos das de estar aquí, por la oportunidad, Señor, de poder ofrendar. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has provisto de todo lo que necesitamos, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, porque tú siempre nos das mucho más de lo que podemos merecer, oh Dios. Igual no merecemos nada, Señor, pero tú nos das, Señor, y nos provees y nos ayudas todos los días, Padre. Queremos, Señor, que tú bendigas, Señor, estas ofrendas, que tú nos ayudes, Señor, con todos los gastos de nuestra congregación, Señor, con los proyectos, Señor, que tenemos en marcha, Padre, y que tú sigas proveyendo y tú te sigas glorificando, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios porque a pesar de los muchos líos en los que nos metemos, hasta aquí el Señor nos proveyó y nos ayudó en todo. Y aunque tenemos muchos retos todavía por delante con ese colegio, pero gracias a Dios el Señor va proveyendo paso a paso. Amén. Así que qué bueno poder colaborar con la obra del Señor. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan en esta mañana. No sé quién está aquí por vez primera. Que levante su mano, por favor, para que yo pueda. Bienvenido, caballero. Bienvenido. Bienvenidos. Ojalá que se sientan a gusto aquí en esta mañana. Es el deseo de nuestro corazón. Estamos aquí como familia, qué bueno ver también al hermano que lo vemos allí en Gran Tarajal, pero está aquí hoy, qué bueno. Mire, es nuestro deseo, estamos aquí reunidos porque cada domingo el motivo que nos congrega es glorificar el nombre del Señor. Amén. Es el deseo de nuestro corazón de alabarle, de bendecirle y también, como no, de seguir aprendiendo de su palabra. Hoy el pastor Andrés nos va a compartir la palabra del Señor y lo que Él nos diga, recibámoslo como de parte del Señor, como un mensaje de Dios para nuestras vidas. Dios los bendiga, mis hermanos. Adelante, pastor. Buenos días, ¿qué tal están ustedes? ¿Bien? ¿Qué me miran con esa carita? Bienvenidos a todos. A que un privilegio, un gozo de estar en medio de esta congregación, en medio del Señor, compartiendo su palabra. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que está en Romanos, capítulo 6. ¿Lo tienen? ¿Ya? Venga. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5.
Cuando lo tengan, se ponen en pie. Y me dicen que lo tienen. ¿Me dicen amén? ¿Lo tienen? Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Amén. Dice así la palabra de Dios. Ok. ¿Os no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Yo quiero pedirle a alguien que voluntariamente eleve su voz al cielo y que ponga este tiempo en las manos de Dios, que sea palabra de Dios y no sea palabra mía, que no sea palabra humana, y que podamos nosotros edificarnos a través de esta palabra. Queremos, Señor, que lo que vamos a escuchar de tu siervo, Señor, sea para edificación nuestra. Sabemos, Señor, que tú siempre quieres lo mejor para tu pueblo. Esta mañana, Señor, queremos decirte que estamos dispuestos a abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor, y ayúdanos, Señor, no solo a escucharlo, sino luego a ponerlo por obra. Gracias, Padre, porque tú ya has dispuesto para el pastor Andrés, para que tú lo sabes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden sentarse todos? Hay ciertas verdades bíblicas que a veces las conocemos, las sabemos, pero es necesario recordarlas, porque por el simple hecho de conocerlas, y ya es un tema a lo mejor que está gastado, que se ha predicado mucho, o lo damos por sentado, lo menospreciamos. Y yo quiero en esta mañana, de alguna manera, animarles a que todos y cada uno de los que están aquí, porque Dios me habló primeramente a mí, todos los que estamos aquí prestemos bastante atención. Allá no se escucha, que todos prestemos bastante atención, porque es importante, este tema es bastante importante para nuestra vida cristiana. Hoy quiero hablarles de eso, del bautismo. Hoy celebramos en la playa, si Dios quiere y no nos da una neumonía, los bautismos, porque está haciendo bastante fresco. Bueno, hoy amaneció, veo que hay sol, pero está haciendo bastante viento. Entonces, como el tiempo está cambiando, hoy vamos a celebrar los bautismos, si Dios lo permite. Yo no sé si ustedes se recuerdan el día que se bautizaron, los que se han bautizado. ¿Cuántos se han bautizado? Casi todos los que estamos aquí. ¿Recuerdan ese día en que se bautizaron? ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Qué tal les pareció? ¿Bien? Yo vi el testimonio del pastor en un vídeo y bueno, no fue tan bueno. Esperemos que no sea ese uno de esos días. Yo le pedí a Dios específicamente que da el anhelo de mi corazón, bautizarme en una playa en específico, y Dios cumplió ese anhelo en mi corazón. Nosotros nos bautizamos, creo que fue con Anderson y con Abraham, puede ser, en la playa de Sotavento. Muy lejos, pero para mí es la mejor playa que hay en Fuerteventura, y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de bautizarme. Fue un día maravilloso, la pasamos muy bien todos en familia, y quería traer a memoria esos recuerdos del bautismo, porque hoy también vamos a celebrar los bautismos. Algunos hermanos que están entre nosotros se van a bautizar, cumpliendo el mandato del Señor. Pero vamos a comenzar. ¿Saben qué es lo que es el bautismo? El bautismo significa sumergir por completo, enterrar por completo. No sé si a ustedes, bueno, seguramente los latinos sí, pero aquí a lo mejor no, en España a lo mejor no se hacía eso. Pero, por ejemplo, en Venezuela, cuando la situación estaba económicamente muy mal, mi familia compraba unos sobres que en ese caso eran de Wiki. Era un sobre que tenía la ropa, entonces le ponías el sobre en el agua, la revolvías un poco para que del color que querías, y sumergías totalmente la camiseta para que se tiñera completamente. Si querías que no se tiñera totalmente, le amarrabas una liga o una cintita y no la metías toda, sino una sola parte. De hecho, en los años 80 había esa moda de
hippie o de Woodstock y todo eso, y se hacía de varios colores, se ponían varias ligas, se ponían de varios colores y quedaban las camisetas muy bonitas. Pero al hecho que voy es que a ese acto de sumergir totalmente la camiseta, eso es lo que se llama bautismo, es lo que se conoce como bautismo. En este caso, cuando se sumerge totalmente el cuerpo en el agua, es lo que llamamos el bautismo, y después se levanta el cuerpo. Bueno, ya poco a poco vamos a ir conociendo qué es lo que es para abajo, para arriba, ya poco a poco. Pero lo que quiero decir con esto es que el bautismo es algo importante. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Jesús y no podemos menospreciarlo. Sí, ese bautizo y ya, fuera, no. Es como una especie de rito que hacemos, como el de la Santa Cena, que el de la Santa Cena recordamos, no menospreciamos ese acto, porque Jesús dijo que también lo recordáramos de esa manera, a través de la Santa Cena. Él también instituyó el tema de los bautismos, pero quiero que nosotros, los que no saben, aprendan, y los que lo saben, lo recuerden, y lo más importante, lo que decía Montaña en la oración, poner por obra, vivir lo que hoy vamos a escuchar, porque cada una de estas cosas tiene que ver con nosotros. Lo primero que yo quiero compartir dos cosas fundamentales con el tema del bautismo, y quiero que lo recuerden. Primero, que es un mandamiento de Jesús, y segundo, que es una identificación con su muerte, sepultura y resurrección. Nos identificamos como cristianos. Y esas son dos cosas fundamentales que yo quiero que en esta mañana lo recordemos y estemos meditando en ellas. Primero, como decía antes, es un mandamiento de Jesús. No sé si ustedes se acuerdan, vamos a Mateo, capítulo 28, es un pasaje que todos conocemos. Mateo, capítulo 28, serían los versículos 19 y 20. ¿Recuerdan ese pasaje? Sin buscarlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice ahí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que es un mandamiento del Señor Jesús, es una orden de Jesús, no es algo que podamos decir, bueno, no, si lo hago, no, yo no tengo ganas, no lo hago. No es algo opcional, es algo que es un mandato y que nosotros como cristianos debemos obedecer, porque debemos someternos a ese mandato. Porque los cristianos, si quieren seguir los mandamientos de Jesús, como dice la palabra, deben andar como Él anduvo. Debemos hacer lo que Él nos manda. Los cristianos que verdaderamente permanecen en sus palabras son los que son llamados sus discípulos. Y los discípulos tuvieron en cuenta estas cosas y lo hicieron. Si alguien es cristiano y no quiere bautizarse, ¿usted cree que es un verdadero cristiano? No, yo no me quiero bautizar. Si es un verdadero cristiano, debe bautizarse. No debe ser un verdadero cristiano el que diga que es cristiano y no se quiera bautizar. Es como si le dijera a Jesús, no, yo no me quiero bautizar porque yo no quiero ser discípulo tuyo. Yo soy simpatizante, pero eso no me interesa, eso no va conmigo. Y eso no es así. Si decimos que somos seguidores de Cristo y somos cristianos, debemos bautizarnos, porque es un mandato de Jesús. Los apóstoles, Hechos está plagado, y la Biblia está plagada de pasajes que nos hablan de los bautismos. Y los apóstoles también entendieron los bautismos como un mandamiento, como de obligado cumplimiento, y que debían cumplirlo, que debían hacerlo. Por ejemplo, Hechos 2:41, Hechos 8:12, Hechos 8, Hechos 9, nos hablan de diversas maneras cómo las personas, no solo sus discípulos, sus apóstoles, sino las demás personas se bautizaban. Por ejemplo, el de Hechos 2:41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay otro pasaje que dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
se bautizaban hombres y mujeres, es decir, que no había excepción, todos se bautizaban, los que creían realmente. También no sé si ustedes se recuerdan de ese pasaje donde Felipe está con el eunuco. ¿Se recuerdan la historia? ¿Sí? Otros dicen que sí, otros dicen que no. Pues léanlo en la Biblia, que ahí está, Hechos 8. Se nos habla de que yendo de camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco, y él le bautizó, es decir, Felipe bautizó al eunuco. Dice Hechos 9, y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pero yo quiero hacer un alto en el camino, en esta parte, porque hay mucha mala enseñanza, mala información con respecto al tema del bautismo. No sé si ustedes han escuchado que en el bautismo, una vez que se practica el bautismo, hay purificación. ¿Han escuchado eso? Hay perdón de pecados, hay lavamiento. No sé si ustedes han escuchado que el bautismo perdona pecados. Si usted no se bautiza, sus pecados no son perdonados. Eso nos lo han enseñado. No sé si han escuchado también que muchos han dicho que el bautismo es necesario para ser salvo. ¿Ustedes creen eso? Si no nos bautizamos, ¿no seremos salvos? Y también hay otros que dicen que el bautismo perdona pecados. Otros afirman que cambiaron sus vidas después que fueron bautizados. ¡Buah! Yo me bauticé y a partir de ahora, yo no sé qué le pasó a ese muchacho, ahora es nuevo después que se bautizó. Muchos afirman haber hecho un cambio de vida extraordinario porque vino una paloma del cielo y los tocó y su cambio fue tan radical, pero después del bautismo, antes no. ¿Han escuchado eso? Que él cambió después que se bautizó. A mí una vez me hicieron un consejo, bautice a este niño porque es que este niño no cambia, bautícelo, a ver si cambia. ¿Ustedes creen que eso es bíblico? No, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para obtener el perdón de nuestros pecados? ¿Bautizarnos? Hoy los hermanos se van a bautizar y van a hacer sus pecados perdonados, ¿no? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, luego del bautismo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros, ¿no? ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados y nos bautizamos, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el agua nos limpia, ¿no? ¿Seguro? La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pablo nos habló de esto y en cierta ocasión habló de estas cosas. En Hechos 3:19 nos habla de que así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Son pasajes que ustedes conocen. Si no confesamos nuestros pecados y los encubrimos, ¿qué pasa? ¿Por el bautismo somos lavados? No. Si no confesamos nuestros pecados, sino que los encubrimos, ¿qué pasa? No alcanzaremos misericordia, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿Dios nos perdonará porque somos buenos? ¿Por obras? Tampoco. ¿Y qué quiere decir el arrepentimiento? Es decir, un cambio de dirección. Y de eso hemos hablado innumerables veces. No solo con pasajes bíblicos, sino hemos predicado muchísimas veces de este tema. Sin confesión de pecados no hay perdón, sin arrepentimiento no hay perdón. El perdón de pecados
no se consigue entrando en el agua. Ni que te hundas hasta el fondo, ni que te metas 15 metros debajo del agua. Si no te arrepientes de tus pecados, si no confiesas, te arrepientes, pides perdón y cambias de dirección, que es lo que es el arrepentimiento, no habrá perdón de pecados. Amén. Eso por un lado. Cuando hay arrepentimiento, Dios perdona, todos sabemos eso. Pero cuando no hay arrepentimiento, ¿Dios perdona a la persona que no se arrepiente? Dios no perdona a quien no se arrepiente. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Y solo digo esto para que lo recordemos, porque yo sé que saben estas cosas. El bautismo evidentemente no otorga el perdón. El bautismo no es necesario para ser salvo. Jesús quiere que nosotros nos bauticemos, que le recordemos, por ejemplo, a través de la Santa Cena, que recordemos su sacrificio y que también como mandato lo acabamos de leer en Mateo, que Él quiere que nosotros nos bauticemos, pero no es necesario para la salvación, pero es necesario para nuestra vida cristiana. Es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque mediante el bautismo lo que hacemos es testificar. ¿Testificar de qué? De que creemos en Jesús. Eso es lo que hacemos mediante el bautismo. Si no te bautizas, el que no se bautice no va para el cielo. ¿Se acuerdan de ese ladrón que estaba con Jesús? Que se tuvo que bautizar, se bajó de la cruz, se bautizó y luego volvió y después se fue al cielo con Jesús. ¿Se recuerdan de eso? Sí, no. Yo no me acuerdo de eso, porque no está en la Biblia. Pero lo que sí vemos en la Biblia es que ese ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Tampoco. Lucas 23 nos habla de eso. De que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que quiere decir que Él no se bautizó. Los católicos dicen que si nosotros no bautizamos a nuestros hijos, que están pequeñitos, tampoco entrarán en el reino de los cielos, porque tienen el pecado original. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? ¿Se recuerdan cuando los padres le trajeron a los niños a Jesús para que los bendijera? ¿Qué le dijo Jesús? Apartaos de mí que no están bautizados. No, Jesús dijo en Mateo 18, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Increíble. De cierto te digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús le abre las puertas a los niños y hay algunos que se las cierran. El bautismo, como decía antes, no es un requisito para la salvación, pero es un mandamiento que Jesús dejó para dar testimonio de nuestra fe en Él. Amén. Después que los hermanos se bauticen, van a ser salvos. ¿Cuántos creen eso? ¿No? El bautismo, la fe no te salva. La fe te salva, el bautismo no. El bautismo no te salva. La fe en Jesús es lo que te salva. Si decimos que el bautismo perdona pecados y salva al ser humano, nos estamos poniendo que este evangelio es por obras. ¿Y qué dice la palabra de Dios de las obras? Que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que sois salvos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero no la fe, sino la salvación. Dios nos da la oportunidad de ser salvos si creemos en Él. Perdona nuestros pecados si nos arrepentimos. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Ustedes conocen pasajes de Juan 6, de Juan 3, que nos habla de que el que cree en mí tiene vida eterna. Y el que cree en mí o rehúsa creer en mí, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Realmente nosotros como cristianos no creemos que el agua nos limpie de todo pecado, de ningún pecado, porque realmente es que no hay base bíblica para eso. Pero si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo, como habíamos leído antes, y nos bautizamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El bautismo, como digo, es un testimonio público de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a ese punto también quería hacer un inciso. El bautismo no nos cambia. Hay personas que afirman decir que después del bautismo vino un rayo del cielo, los tocó y lo transformó por completo. Pero eso tampoco está en la Biblia. La Biblia dice que el bautismo no cambia a las personas, sino que es un testimonio de algo que ya Dios está haciendo en la vida. Es un testimonio público que damos para la gente, no solo para los de la iglesia, sino también para las personas que no conocen. Damos testimonio público de que tenemos fe en Jesús, de que creemos en Él. Suceder algo, no es para comenzar a cambiar, sino que ya estamos cambiando. Es algo que ya está sucediendo. Es una oportunidad, como decía, para dar testimonio de que creemos en Él, de decir públicamente: señores, escuchen bien, yo soy cristiano, como mi Salvador. Amén. Hasta ahí vamos bien. Es un testimonio público de fe y evidentemente el nuevo nacimiento, esa nueva vida, tiene que ser antes del bautismo. Es decir, antes debe haber un cambio en nuestras vidas para nosotros públicamente decir que somos verdaderos cristianos y nos bauticemos. El bautismo tampoco imparte una gracia especial, no imparte un poder sobrenatural en cada uno de nosotros, sino que este rito significa que hemos nacido de nuevo y que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Porque estas son obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. La aspersión del agua tampoco es símbolo de un bautismo verdadero. Porque, ¿qué simboliza la aspersión? Nada. Que te mojan la cabecita y fuera. El verdadero sentido del bautismo es sumergirse totalmente. Cuando nosotros vamos a bautizar, los pastores vamos a bautizar a alguien, ¿qué hacemos? Lo sumergimos totalmente. ¿Y qué significa esa inmersión total? No parcial, sino total. Que esa persona se identifica con la muerte de Cristo, con la sepultura de Cristo, totalmente enterrado. Eso es lo que quiere decir el bautismo. Y cuando esa persona se levanta, se identifica con la resurrección de Cristo. Es decir, que ya tiene una vida nueva en Él. Es un símbolo, que eso simplemente es eso, el testificar de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. El simbolismo del bautismo. Es una identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 12. Y hay un pasaje de las Escrituras que nos habla de esto, para que tengamos un poco más de amplitud con respecto al tema del bautismo. ¿Lo tienen? Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2, 12. Sepultados con Él, ¿lo tienen? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Como decía antes, con el bautismo damos testimonio público de haber muerto a esa vieja vida y nacido a una nueva. Ha de ser entendido este bautismo en todo su contexto, en toda su amplitud. Y es necesario que nosotros como cristianos, como decíamos antes, seguir los pasos de Jesús y seguir los mandamientos de Él. Nos habla de un nuevo nacimiento, de una nueva vida. No sé si ustedes se recuerdan el pasaje de de 2 de Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa?
nueva criatura es. Las cosas viejas dejaron de ser. Y aquí todas son hechas nuevas. No sé si ustedes se han puesto a pensar, pero para nosotros hoy en día, en el año 2017, no supone un riesgo el bautismo. De momento, no supone un riesgo. Pero en el tiempo en que se escribieron estas palabras, los cristianos estaban siendo perseguidos, arriesgaban sus vidas, arriesgaban todo lo que tenían por tener fe en Jesús. Hoy solo nos podemos arriesgar a que se burlen de nosotros, o que a alguno le dé vergüenza, o que a alguno le dé corte, pero nada más. Pero a estos hermanos que nos precedieron anteriormente, valga la redundancia, les costó muchísimo, les costó mucho, pero ellos seguían adelante, ellos hicieron la voluntad de su Señor. El bautismo es un rito simbólico que de manera voluntaria se expresa la fe en Jesús, la decisión de vivir conforme a sus enseñanzas. El pasaje que leímos de Romanos 3:5 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con el bautismo simbolizamos la entrada a la familia de Dios. Con el bautismo simbolizamos también que tenemos comunión entre los creyentes, como dice la palabra de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y el versículo 17 de 1 Corintios 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El nuevo nacimiento ya debió haberse producido en esa persona o la persona que se va a bautizar, porque es un testimonio público de la fe que tenemos en Jesús. Porque si nos bautizamos no teniendo en cuenta estas cosas y seguimos viviendo como nos da la gana, ¿ustedes creen que ese bautismo es válido? ¿Ustedes qué creen? Es falso. ¿Y qué pasa con el testigo falso? Dice la palabra de Dios que heredará el reino de los cielos. El testigo falso morirá. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención a estas cosas. Si te bautizas y no crees, ¿ese bautismo es válido? No. El nuevo nacimiento es antes del bautismo. La fe es necesaria para ser bautizado. Amén. Muchos se han bautizado, pero no han muerto a esa vieja vida. No sé, yo sé que aquí no, pero a lo mejor algunos de los que nos ven por internet se han bautizado, pero solo fue de palabra. Pero su vida sigue siendo un desastre. Hablan igual que antes de conocer a Cristo. Actúan igual como si no conocieran a Dios. ¿Y ese bautismo entonces es válido? No. El testimonio personal de la persona que cree debe marcar la diferencia. No antes de bautizarse. Perdón, antes de bautizarse, no después de bautizarse. Dios ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de nosotros y, como leíamos antes, el que está en Cristo, nueva criatura es. No puede hablar, o mejor dicho, de poder puede, pero no debe hablar de la misma manera. No debe caminar de la misma manera. No debe pensar de la misma manera. No debe reaccionar de la misma manera. Porque si no, este será un testigo falso. La vida de nosotros como cristianos se debe ajustar lo más posible a la voluntad de Dios, a lo que está escrito en su palabra, porque por eso estamos aquí, amén, para hacer la voluntad de Dios.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento. Es para testificar de que Dios ha transformado nuestras vidas. Leí en cierta ocasión que el bautismo es una acción exterior basada en una realidad interior. Es una manifestación de lo que ya se ha producido dentro de nosotros. Eso es lo que es el bautismo. Testificar al mundo entero que nosotros somos cristianos, sin vergüenza. Y dice la palabra de Dios en Efesios: os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con todo orgullo, ¿no?, con toda humildad y mansedumbre. Es decir, que no estemos riñendo por ahí, no estemos de peleones, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, soportándonos los unos a los otros. Es decir, no andar chiqui por ahí de otro, que no andemos chismoseando, sino que soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Es decir, que nosotros estemos dispuestos, prestos, estemos con todas las ganas dispuestas a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice: un Señor, una fe, dos bautismos. ¿Ah? ¿Seguro? ¿Seguro? Efesios 4 del 1 al 6 lo dice: un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual Él es sobre todos y por todos y en todos. Las palabras, y esto nos habla el bautismo, las palabras tienen que ser correspondidas con los hechos. No podemos decir una cosa, llamamos a Dios, pero actuamos de otra manera. Debe haber una sincronización entre lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Donde no hay griego, donde no hay esclavo, donde no hay libre, donde no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois uno en Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y se acabó, ya está. Esto es el bautismo. ¿Y ahora qué? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? ¿Qué tiene que ver esto con el día a día? El bautismo. Oh, muchísimo. ¿Saben por qué? Porque, como hemos visto, es un mandamiento de Jesús, en la cual nosotros vamos a dar un testimonio público, ¿verdad? Pero si volvemos atrás y se recuerdan a ese tiempo en que cada uno de nosotros nos bautizamos y traspolamos ese tiempo hasta ahora, ¿cómo es nuestro testimonio hoy en día? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios hasta hoy? Desde que nos hemos bautizado, ¿nos estamos manteniendo en la santidad como antes del bautismo? Después del bautismo, ¿estamos andando en santidad? ¿Estamos teniendo una buena relación con Dios? ¿Estamos teniendo una buena relación con los demás? ¿Estamos guardando ese vínculo de la paz en amor? ¿Estamos guardando la unidad? Todos sabemos que la fe tiene que ser práctica, tiene que ser viva. Si no, estamos siendo como aquellos que se nos hablaba de aquellos fariseos que decían una cosa y hacían otra. Pero nosotros hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Es bueno que nosotros reflexionemos hoy también, porque esas personas han dicho el sí quiero, los que se van a bautizar hoy. Sí quiero seguir adelante, sí quiero seguir con las enseñanzas de Jesús, sí quiero seguir siendo discípulo de Jesús. Pero nosotros estamos andando de tal manera que nuestras vidas glorifiquen a Dios. No me tienen que responder.
es para que nosotros nos analicemos a nosotros mismos, que nosotros meditemos en nuestros caminos, si estamos en Él o no. ¿Estamos viviendo en esa nueva vida con Cristo Jesús? Cada día nos estamos identificando con ese sacrificio que Él hizo. Nos estamos identificando con esa muerte total, esa sepultura y esa resurrección a una vida nueva. Somos nuevas criaturas, hablamos diferente, pensamos diferente, actuamos diferente, porque hay que ser sinceros con nosotros mismos, porque a Dios evidentemente no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado, pero nosotros realmente en nuestro interior ¿estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús o solo somos santos delante del pastor? Que ahí viene el pastor. Hola, ¿qué tal? Y cuando se ve el pastor, cuando nadie te ve, estamos viviendo en esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Yo creo que en esta mañana reflexionemos en esas cosas, meditemos en ello y nuestro compromiso con Dios, y eso lo hablamos hace poco, nuestro compromiso con Dios debe ser renovado día a día. No que hoy hago yo un compromiso y fuera, ya, y se acabó. Hoy prometo, pero no cumplo, no pasa nada. Día a día tenemos que renovarnos con Él. Día a día tenemos que dar un paso hacia adelante y decir, yo quiero, aunque me va a costar hoy, pero yo quiero, Señor, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Sigues dando un buen testimonio a cara público de Jesús? Realmente. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de aconsejar, ¿es conforme a la voluntad de Dios o no? Esas son preguntas que debemos responderlas a nosotros mismos y tomar una decisión. No tomar la decisión de venir aquí adelante y nos vamos a revolcar, no. Es una decisión individual. Yo hoy me levanté con esa canción y estábamos con John cantándola en el coche, ¿no? Yo he decidido seguir a Cristo y no quiero volver atrás. Y quiero seguir adelante. Pero cada uno de ustedes, ¿qué va a hacer? ¿Se va a seguir decidiendo por Cristo o va a volver atrás? O no, este rollo del bautismo es para los cristianos. Yo soy cristiano, pero de domingo. ¿Qué vas a hacer? Yo quiero que en esta mañana nos pongamos en pie y le pidamos a Dios que nos ayude a una sola cosa: a ser testimonios vivos de Él. ¿Y cómo se hace eso? Nada más y nada menos teniendo una buena relación con Él. Y eso nos va a llevar a tener una buena relación con los hermanos. Y eso nos va a llevar a dar un buen testimonio a los demás. Amén. Alguien que quiera orar. No todos a la vez. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tú nos has hablado a cada uno en particular y te agradecemos que haya cambiado nuestras vidas, que sigas cambiando otras vidas. Gracias por lo que ya has hecho en cada uno de nosotros, por lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Padre, muchas gracias. Gracias por habernos dejado tu palabra, que podemos meditar, que podemos poner por obra. Llévate, Señor, la gloria y la honra en todas las cosas, porque tú y solo tú eres quien merece esa gloria. En el nombre de Jesús. Amén.